Dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Oremos. Señor, te alabamos por tu amor, tu misericordia, tus bondades para con nosotros, primeramente al salvarnos, a mostrarnos lo hermoso que es Cristo Jesús, nuestro Señor, Salvador, al revelarte a nosotros a través de su persona, por medio de la Escritura para nosotros, de alumbrar nuestros ojos, de darnos entendimiento. ¿Cuánto tiempo podemos pasar dándote las gracias, oh Dios? En este momento por estar con la iglesia reunida, cantar, adorarte, ser instruidos en la Escritura, abrirla ahora y desear que tú nos hables y nos enseñes. Gracias, oh Señor, por revelarnos tu voluntad a través de la Escritura, por preservarla, por tenerla en nuestro idioma y por poder conocerte más a ti. Pedimos que tu Espíritu la aplique en nuestros corazones, pueda dar preciosos frutos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el capítulo 2, ¿creen ustedes, o en verdad, terminó con una nota optimista, ¿no? Eso es lo que vimos la última vez. Pablo le dijo a Timoteo que el siervo del Señor no debe ser peleador, por así decirlo. Debe tratar a los adversarios con paciencia, mansedumbre, esperanza, bueno, deseando que el Señor les conceda esa gracia de poder arrepentirse, es decir, hay luz, hay una posibilidad, hay una puerta abierta por la misericordia divina, ¿no? Pero cuando entramos al capítulo 3, Pablo baja otra verdad al escenario. No todos responderán así, ¿no? No todos. Hay una realidad menos optimista en este capítulo, más cruda y más dolorosa. Pablo está diciendo que habrá personas que van a cerrar completamente su corazón a la verdad. Y por más que los corrijas amablemente, no hay vuelta atrás, ¿no? Él dice también que viene un tiempo donde la maldad crecerá y días en los que el engaño se va a multiplicar de una manera tremenda, ¿no? ¿El siervo del Señor debe trabajar esperando la obra de Dios? Sí, pero también debe estar preparado para vivir y ministrar en un ambiente completamente con personas hostiles a la verdad, ¿no? Y no está hablando del mundo, está hablando de la iglesia. La porción me hizo recordar a mí en aquella misión temporal que el Señor encomendó a sus discípulos, que vayan, bueno, sanen, prediquen, etc. Y les dijo, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Qué tremendo, ¿no? Ir a hacer ministerio con eso. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. 2 Timoteo capítulo 3 no es un capítulo de noticias del mundo o eventos del porvenir, no, hermanos. Puede decir alguien, en los últimos días el mundo va a convulsionar. No, es un capítulo de alerta para la iglesia. Muy interesante, ¿no? A lo mejor alguien piensa que en un futuro incierto esto que describe Pablo va a cobrar mayor ímpetu y quizás ni siquiera lo llegamos a vivir. Pero noten, hermanos,
que Pablo, luego de describir el carácter de los hombres malvados, en el versículo 5 dice al siervo del Señor: a estos evita. Y en el 6, estos son. Es decir, Timoteo ya lo estaba viviendo el tiempo que Pablo está describiendo. Y la iglesia lo vivió en todo su periodo, y nosotros también lo estamos viviendo ahora. Además, si se refiriera a un tiempo futuro en el cual Timoteo a lo mejor no va a llegar a experimentarlo, ¿qué necesidad habría de hacérselo saber? Si esta es una carta enteramente personal, ¿no? Para animar al siervo del Señor. Así que Timoteo debe saber cuál es su realidad, y todos nosotros necesitamos saber lo mismo, para no ser engañados esperando tiempos de cosecha, tiempos de avivamiento, tiempos de lluvia tardía y cuantas cosas más, ¿no? ¿Dios puede avivar una nación? Sí, lo ha hecho en la historia de la iglesia. ¿Dios puede avivar una ciudad? También. ¿Dios puede avivar una iglesia? Por supuesto que sí, pero es menester que tengamos discernimiento de los tiempos que nos toca vivir, hermanos, para no esperar algo que nos pueda llegar a sorprender, ¿no? Es como si Pablo le estuviera diciendo a Timoteo: no te sorprendas, no pierdas la calma, no te desanimes. El ministerio se hace en un mundo roto y en una iglesia en donde crecen el trigo y la cizaña juntos. Así es el terreno donde estás trabajando, y tenés que saber cómo vivir, cómo discernir y cómo mantenerte firme cuando lo que te rodea se desmorona. El apóstol quiere preparar a su hijo en la fe para afrontar, ¿verdad?, los tiempos peligrosos, y también animarlo a perseverar en la doctrina a pesar de la oposición y la maldad de los hombres. Por eso, como notan en el versículo 14, Pablo le dice que persista en la doctrina que había aprendido. Pero antes de llegar ahí, veamos hoy, con la ayuda del Señor, afrontando tiempos peligrosos, ¿no? Entendiendo la condición espiritual de nuestro tiempo, identificando cómo avanza el engaño en la iglesia y fortaleciendo nuestras vidas en la palabra para no ser arrastrados, ¿no? En primer lugar, hermanos, notemos aquí la realidad de los tiempos peligrosos. Eso abarcan los versículos 1 al 5, ¿no? También debes saber esto, o ten en cuenta esto, presta atención a esto. En los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Pablo no dice: si llegan a venir tiempos peligrosos, estate atento, Timoteo. No. Vendrán, le dice. Es decir, hay certeza de que así será. Y esos tiempos peligrosos no se describen con terremotos, guerras en diferentes lugares, no, sino por el carácter de las personas. Los lectores de la Escritura saben, en la Biblia muchas veces se mencionan diferentes porciones: postreros tiempos, últimos días o aquellos días. Pero como saben, el contexto manda, ¿no? El autor va a determinar a qué tiempo se está refiriendo cuando menciona una de estas tres palabras que acabo de mencionar, oraciones, ¿no? A veces esos términos apuntan a los días finales previos a la venida gloriosa del Señor Jesús, ¿verdad? A instaurar su reino aquí en la tierra. Bueno, noten, por ejemplo, algunas menciones, una cita por lo menos de eso. Mateo 24, 29 y 30 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Evidentemente el evangelista está hablando de un tiempo futuro. Aquellos días se refiere a un tiempo mucho más adelante, o bueno, no tan distante de nosotros. También hay citas de postreros días como una referencia al día en el cual la ira de Dios se va a volcar sobre la humanidad. Sobre todo los profetas del Antiguo Testamento suelen hablar de eso. El día de la ira de Jehová, y va a acontecer esto, aquello y lo otro, ¿no? Ahora, otras porciones más, hay citas en las cuales los postreros días abarcan todo el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo.
lo que significa que la iglesia ya está viviendo ese tramo final de la historia que inició en Pentecostés y continúa hasta el día de hoy, ¿no? Noten algunas citas de lo que estoy diciendo. Hebreos 1 y 2, yo voy a ir leyendo algunas. Dios, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, el autor está diciendo, ¿no?, que él ya está viviendo los postreros días. ¿Cuándo comenzaron? Cuando Dios habló por medio del Hijo, es decir, con la primera venida de Cristo. Hechos 2, 16 y 17. Ustedes saben, Pedro está explicando el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, y él dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu. Y era algo que en parte estaba sucediendo en sus días. Y digo en parte porque no toda la profecía de Joel se cumplió en los días del apóstol Pedro. Hay cosas que quedan por cumplirse, es lo que algunos han llamado una profecía de doble referencia, ¿no? Primera Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo. Juan no dice, ya viene el último tiempo, no, ya es, él está viviendo el último tiempo. Primera de Pedro 1:20, Cristo, etcétera, etcétera, fue manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Pedro afirma ahí que la primera venida de Jesús ocurrió en los postreros tiempos. Así que postreros tiempos es también una forma de identificar el tiempo de la presente dispensación, que incluye tanto las actuales como los venideros hasta el fin de la misma. Timoteo estaba en los postreros días. Nosotros también estamos en el mismo tiempo, ¿no? Y estos días se van a caracterizar por ser tiempos peligrosos. Y obvio que incluye a los hombres impíos que no conocen al Señor. No vamos a negar eso, por supuesto. Pero el punto de Pablo acá, hermanos, no es hablar del mundo, sino advertir lo que sucede dentro del ámbito de la iglesia local. Porque es ahí donde los falsos maestros demuestran que tienen cierta piedad, pero es pura apariencia. Y es ahí donde ese carácter corrupto está metiéndose y haciendo mucho daño. El apóstol Pedro habló también de una particularidad de los postreros días, ¿no? Él dice, en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Segunda de Pedro 3 y 4, ¿no? Acá dice que se avecinan tiempos peligrosos, y en la primera carta a Timoteo ya le advirtió que en esos postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, ¿no? ¿Por qué tantas advertencias, hermano? Es que tanto Timoteo como nosotros necesitamos entender en qué tiempo vivimos. ¿Cuál es el ambiente en el cual nos toca servir al Señor? Para que sepamos cómo vivirlo y no nos resulte una sorpresa, ¿no? Jesús reprochó eso de los fariseos y saduceos, que no discernían los tiempos que vivían. Él les dijo, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Y así le sucede a muchos creyentes, que no disciernen los tiempos que estamos viviendo, parecen estar viviendo en un mundo de fantasías. Pero cuando uno reconoce el tiempo que nos toca, el carácter de los hombres de los postreros tiempos, no nos toma por sorpresa, por ejemplo, las actitudes malvadas de los hombres. Lo podemos ver, tomar como el cumplimiento de las palabras de Pablo, ¿no? Y así no resentirnos. Pero también nos sirve para examinarnos a nosotros y ver si no hay algo de ese carácter que describe a los hombres malvados que Pablo menciona dentro nuestro, ¿no? Porque puede ser también. Ahora, ¿qué es lo que convierte estos tiempos como tiempos peligrosos? Versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Muchos han intentado clasificar esto en 2 o 3 grupos,
prestando atención también a la lista que Pablo da en Romanos, que es muy parecida. Pero no es necesario hacerlo así, ¿no? Ahora, cuando Pablo está hablando de hombres, ¿no? Obviamente se está refiriendo al género humano, incluye también a las mujeres, ¿no? Es que los hombres son los malvados aquí. Si quieren lo tomamos como dos grupos. Los versículos 2 y 3 y 4 describen un comportamiento moral. El versículo 5, un comportamiento religioso. Ahora, yo creo que mucho de lo que Pablo de toda esta lista larga que hizo, puede resumirse en lo primero que él menciona: amadores de sí mismos. Eso sería como el rótulo general, la raíz de la que brotan todos los otros pecados. Cuando el amor propio, es el desordenado y pecaminoso, se sienta en el trono, lo demás cae en fila: la avaricia, la arrogancia, el orgullo, la desobediencia, ingratitud, falta de afecto natural, la traición, etc., ¿no? Todo cuadra con un corazón que se centra en sí mismo, ¿no? Es decir, que es amador de sí mismo. En el fondo, Pablo está mostrando que el gran peligro de los últimos días no es únicamente la inmoralidad del mundo, sino el avance de un cristianismo falso, una falsa piedad, donde el yo reemplaza al Señor, aunque la gente siga usando lenguaje religioso, ¿no? Desde ya, hermanos, aquellos que son amadores de sí mismos están violando el primer y grande mandamiento. Dijo el Señor Jesús en Mateo 22, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y no estás cumpliendo esto si en el trono de tu corazón estás vos mismo, ¿no? Y no el amor al Señor. Ahora pensemos un poco más en este pecado que da a luz todos los demás, seleccionando algunos. Cuando alguien es avaro, ¿por qué ama el dinero? Bueno, porque lo ve como un medio para satisfacer su propio yo. El dinero se vuelve el combustible para la autoexaltación. ¿Notan cómo combina con amarse a sí mismo? Para tener control, para tener comodidad. Vanagloriosos, soberbios. ¿Qué es la vanagloria sino la necesidad de que el mundo gire alrededor de uno? Quien se ama demasiado vive mendigando aprobación, admiración y superioridad. Calumniadores. Cuando uno se adora a sí mismo, bajar a otros es útil, ¿no? La calumnia, ¿qué hace? Protege al yo. Eso hace. Lo defiende o lo exalta por encima de los demás. Si yo soy el centro, entonces los demás son herramientas o son amenazas. Desobedientes a los padres. El ego no tolera autoridad. El amor desordenado a sí mismo rechaza toda estructura que no se someta a su propia voluntad, ¿no? Impíos, ingratos. ¿Para qué agradecer si yo me basto? ¿Para qué reverenciar a Dios si yo mismo decido qué está bien? Amadores de los deleites más que de Dios. Esta es la culminación lógica, hermano. Si yo estoy primero, buscaré lo que me da placer inmediato, no lo que honre a Dios. Sin embargo, el creyente ha sido llamado a morir a su yo. Completamente diferente. Jesús lo dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí, ámese a sí mismo. No. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es exactamente lo contrario al espíritu de los postreros días, ¿no? Alguien que se ama demasiado de una manera pecaminosa a sí mismo. Mientras el mundo y los falsos creyentes dentro de la iglesia se dejan arrastrar por un amor excesivo a sí mismo, el discípulo verdadero entiende que seguir a Cristo implica renunciar al trono de su propio corazón. Esa es la actitud que adoptó el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, ¿no? Ya no vivo yo, dijo él. Lo que ahora vivo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo no estoy viviendo, está viviendo Cristo en mí, es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Es decir, yo no me estoy amando como otros se aman a sí mismos, estoy viviendo para Cristo. Y así debería ser, hermanos queridos. Entonces, cuando uno vive así, cuando uno deja de ser esclavo del yo y entrega el control a Cristo, entonces puede discernir, puede mantenerse firme,
puede perseverar aún en medio de una iglesia donde, como dijo Jesús, crecen juntos el trigo y la cizaña. La única manera, hermanos, de no ser arrastrado por esta corriente que predomina hoy es caminar cada día detrás de Cristo, ¿no? Con la cruz al hombro y el yo crucificado. Yo sé que todos de alguna manera podemos decir sí al apóstol Pablo. Estamos de acuerdo, este es el carácter de los últimos tiempos. Hay hombres malvados por doquier, por supuesto. Miramos las noticias, miramos las redes sociales y no lo podemos creer, ¿no? Las cosas que suceden. Cosas que años atrás no estaban tan generalizadas, hoy son moneda corriente en nuestra sociedad, ¿no? Parece haber un incremento de la maldad, un abandono de los valores morales, un ateísmo práctico. Pero como dije, el punto de Pablo no es mirar hacia el mundo, hermanos, sino dentro de la iglesia, donde también muchas de las divisiones, pleitos, calumnias, abandono de la congregación se debe a este tremendo pecado de ser un amador de sí mismo. Te amás tanto a vos mismo que tomás ese tipo de resoluciones. Cuando uno vive para sí, todo se convierte en un campo de batalla, hermanos. Eso es lo que más duele de lo que menciono. No que el mundo sea mundo, siempre va a ser mundo, ¿no? Sino que dentro del pueblo que lleva el nombre de Cristo aparezcan actitudes que brotan de un corazón centrado en sí mismo. Siempre va a ser así. Un campo de batalla cuando uno vive centrado en sí mismo. Si alguien no me trata como yo quiero, me ofendo. Si no me visitaron, hago un escándalo. Si alguien no me reconoce, me enojo. Si las cosas no salen a mi gusto, murmuro. Si tengo que ceder, me resisto. Todo gira alrededor de mis derechos, mis gustos, mi bienestar, porque me amo a mí mismo de una manera idólatra y pecaminosa. Y no soy como Jesús y como los apóstoles. Me siento de alguna manera, como decimos nosotros, el ombligo del mundo, ¿no? Y nos ofendemos por nimiedades. Pero la iglesia del Señor, queridos hermanos, no puede funcionar así. La comunidad redimida se quiebra cuando el yo se sienta en el trono. Y es ahí donde los tiempos peligrosos se sienten con más fuerza, ¿no? No tanto cuando el mundo se oscurece, sino cuando el corazón de los creyentes empieza a oscurecerse con el mismo espíritu. Pablo quiere que Timoteo, hermanos, y por supuesto nosotros también, estemos alerta, porque la falsa piedad, la religión sin poder, el cristianismo de apariencia, siempre nace del amor propio desordenado. Por eso, este pasaje no es solamente un diagnóstico, ¿no? Es una advertencia para todos nosotros. Cuida tu corazón, porque los tiempos peligrosos no comienzan afuera, comienzan adentro, cuando dejamos que el yo tome el lugar que le corresponde a Cristo. Ahora, muy interesante que el apóstol concluya esta parte, ¿no? Diciéndole al final del versículo 5, a estos se evita, a los que describió, ¿no? O como dice la NBI, con esa gente ni te metas. Digo interesante porque el domingo pasado yo mencioné, o vimos mejor dicho, que está la posibilidad de que escapen del lazo del diablo. Y entonces, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Los corregimos con mansedumbre esperando que Dios sobre y se arrepientan? ¿O con esa gente ni nos metemos? Bueno, hay que ejercer discernimiento, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos queridos. Es lo que tiene que hacer Timoteo primeramente y luego nosotros también. Hay personas recuperables en la congregación. Están confundidas, fueron influenciadas por otras para mal y con amor y con paciencia pueden encaminarse nuevamente. Pero hay también personas que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, ¿no? Persisten en su rebelión, aman su pecado, que se oponen a la verdad, que engañan y arrastran a otros. Esos no están confundidos, esos están decididos, ¿no? Hay una diferencia grande en eso. Están rindiendo un culto al yo. No muestran fruto de arrepentimiento, muestran un rechazo deliberado. A esos, dice Pablo, evítalos.
No porque Dios no pueda salvarlo, Dios puede salvar a quien quiere, sino porque el siervo del Señor no puede exponerse voluntariamente a una influencia que destruye, ni permitir que esa influencia carcoma la iglesia desde adentro. Ahora, esto de evitar puede implicar muchas decisiones que Timoteo tiene que tomar en la congregación, ¿no? Supongo que según la gravedad del daño que causaban. Él puede comenzar corrigiéndolos con mansedumbre, confiando en la gracia del Señor para darles arrepentimiento. Puede no darles espacio de influencia en la iglesia, no dejarse arrastrar por su conducta o alianzas. Puede aplicar disciplina eclesiástica cuando corresponda. Y si no hay caso, la excomunión de la congregación, la expulsión directamente, ¿no? Así se protege el siervo del Señor y protege también al rebaño. Yo sé que muchas veces no se entiende las determinaciones que pueda tomar el pastor o los ancianos de la congregación, ¿no? Porque la congregación puede no ver siempre el cuadro completo. No ven las conversaciones privadas. No ven los intentos de corrección previos, las lágrimas invertidas, el estrés generado. Desde afuera puede parecer exageración, falta de misericordia. Desde adentro, el pastor ve que si no actúa, el rebaño paga el precio. Por eso cuando Pablo le dice a Timoteo, a esto se evita, protege al siervo, protege a la iglesia y protege también al evangelio, ¿no? Es como si dijera, mirá, por amor a Cristo, por amor a la iglesia, tenés que tomar decisiones que no siempre serán populares. Y está bien. Es necesario, Timoteo. Así, eso le dice, ¿no? Por eso, hermanos, no ignoremos la realidad de los tiempos peligrosos en los que nos toca a nosotros servir al Señor, ¿no? En segundo lugar, veamos el avance del engaño espiritual. Versículos 6 y 7. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Una marca distintiva de los falsos maestros y también de aquellos creyentes amadores de sí mismos es que no atacan de frente, como quien dice, ¿no? Siempre buscan a los más vulnerables dentro de la congregación. Vulnerables espiritualmente, ¿no? En el caso de Timoteo, en su contexto, Pablo dice, iban metiéndose en las casas para atrapar a mujeres débiles, cargadas de pecados y arrastradas por diversas pasiones. La estrategia de Satanás es clarísima, hermano, ¿no? El engaño espiritual siempre busca las grietas del corazón, donde hay culpa no resuelta, donde hay heridas abiertas, donde hay ignorancia bíblica, soledad apartada del rebaño o emociones desordenadas, ahí mete la garra de Satanás, ¿no? Y arrastra a algunos. Pastor MacArthur observó de manera a lo mejor un poco controversial, luego explico un poco, ¿no? Pero él dice, las mujeres débiles que Pablo describe aquí son especialmente vulnerables a que los falsos maestros las seduzcan en lo religioso, porque están inmersas en pecados y concupiscencias impías que las han arrastrado emocional y espiritualmente. Son débiles en la verdad y en la virtud. Sienten el peso que conllevan sus pecados y su culpa. Y tal como la doctrina errada lleva a vidas cerradas, la vida errada de ellas también las puede llevar a aceptar fácilmente las falsas doctrinas. Al igual que Eva, dice el pastor MacArthur, la cual fue el primer blanco por ser el sexo más débil, 1 Pedro 3 habla del vaso más frágil, así Satanás continúa apuntando a las mujeres para que sean sus primeras cautivas. Las sectas no solo se reproducen por las mujeres, sino que las mujeres son sus seguidoras más numerosas y devotas. Fin de la cita. No había prestado atención a ese detalle. Ahora pensándolo bien me llama la atención que los mormones en YouTube que acapararon todas las propagandas de YouTube son todas mujeres. Tengo un regalo para vos, dicen el libro mormón y cuántas cosas más. Ahora, probablemente, hermanos, estos falsos maestros visitaban a las mujeres cuando sus maridos no estaban en casa.
o a lo mejor eran viudas, puede ser, ¿no? O eran las primeras en creerles en el hogar. Y estos sabían que si al ganar a la esposa, esta va a influenciar en su marido después, como casi siempre sucede, ¿no? Bueno, cualquier opción de las que di puede ser. Pero noten esto, hermanos, cómo Pablo conecta directamente pecado moral con corrupción doctrinal. No es casual. Una ley espiritual que se repite una y otra vez, como alguien dijo muy acertadamente, ¿no? La corrupción moral siempre termina en corrupción doctrinal y viceversa también. Por eso me espanto cuando dicen la doctrina no importa. ¿Cómo que no? Te va a conducir a una vida impía. Pablo muestra acá el mecanismo con precisión quirúrgica, ¿no? Personas cargadas de pecado, sin firmeza espiritual, que se dejan llevar por impulsos y que viven un ciclo de siempre aprendiendo y nunca pudiendo llegar al conocimiento de la verdad, son presas fáciles. Y a esos busca Satanás o los falsos maestros como instrumentos, ¿no? Ahora, hermanos, y sobre todo hermanas en la congregación, no me malentiendan. El problema no es el género, ¿no? Dijo que soy más débil. No es eso. Sino la vulnerabilidad espiritual que nace del pecado y la desconexión de la verdad. Y eso puede implicar tanto a hombres como a mujeres por igual, ¿no? En el Edén no solo falló Eva, también falló el liderazgo de Adán. Por eso Dios fue a buscar primeramente a Adán. ¿Qué pasa acá? Si vos eras el líder de todo esto. A él le pidió cuentas. Y en Éfeso, donde servía Timoteo, tampoco era que las hermanas fueran el problema, sino que la iglesia había permitido la entrada de falsos maestros, ¿no? En otras palabras, el texto apunta a un tipo especial de mujeres y no es una descripción del sexo femenino, ¿no? Así son las mujeres débiles y son el problema de la iglesia, no es lo que está diciendo Pablo. La solución entonces no es señalar a un grupo, sino levantar una iglesia firme con buen liderazgo y creyentes fortalecidos en la palabra. Una iglesia así no deja espacio para estos engañadores que siempre andan buscando presa fácil, ¿no? Los pastores deben estar atentos, los esposos deben estar atentos también, y en verdad todos debemos velar. Ahora, me gustaría hacer un puente más con esta advertencia a Timoteo y a nosotros, ¿no? Es decir, ¿cuál es el principio universal, general que prevalece y podemos extraer, ¿no? Y es este. Lo que Pablo describe en Éfeso se repite en cualquier iglesia, en cualquier época. ¿Cuándo? Cuando hay creyentes debilitados por el pecado, la culpa o la inmadurez, y hay falta de vigilancia doctrinal por parte del liderazgo y de la congregación. En ese contexto, siempre aparecen voces que seducen, enseñanzas que parecen profundas y bíblicas, pero no transforman el corazón del hombre, ¿no? Por eso digo, es un patrón que se repite en todas las congregaciones. La iglesia de hoy, hermanos, en un punto sigue enfrentando lo mismo. Influencers cristianos sin iglesia andan por allí. Doctrinas virales, como quien dice. Maestros que prometen sanidad, poder o secretos muchos más profundos. Y un montón de creyentes consumen eso sin discernimiento, ¿no? Lamentablemente. ¿El escenario cambió? Sí. ¿La estrategia sutil de Satanás? No. Por eso el principio para nosotros es este. La fidelidad se protege fortaleciendo a los vulnerables y cerrando las puertas al error mediante una vida congregacional firme, enseñada y pastoreada. Si no es de esa manera, cualquier creyente puede sucumbir ante el engaño, ¿no? En tercer y último lugar, el final, esto es esperanzador, ¿no? El final inevitable del error, versículos 8 y 9. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Acá ya se deja en claro que estos creyentes, de estos que se habla aquí, no son creyentes confundidos, ¿no? Que necesitan un poco de amor y de palmas y van a andar bien, ¿no? Pablo dice de ellos que resisten la verdad,
son corruptos de entendimientos y réprobos en cuanto a la fe. Y es interesante la comparación que hace Pablo con aquellos dos, se cree, ¿no? Puede ser dos personajes, un grupo, dos personajes que resistieron cientos de años atrás al liderazgo de Moisés, ¿no? Janes y Jambres. No sabíamos sus nombres nosotros hasta esta cita, ¿no? Se dice que son los nombres que la tradición rabínica daba a los magos que se opusieron a Moisés, ¿no? Curioso, Janes significa quien seduce y Jambres quien se revela, ¿no? Muy adecuado para lo que está diciendo Pablo. Entonces, así como aquellos magos imitaron los milagros de Moisés por un tiempo, confundiendo al pueblo y aparentando tener poder, estos falsos maestros de lo que habla Pablo también pueden tener cierto éxito momentáneo. Pueden seducir a la iglesia, pueden rebelarse, pueden perturbar a algunos en la iglesia, pero al igual que Janes y Jambres, tienen un límite. Por eso estos versículos son hermosos para la congregación, para que nadie quede como espantado, por así decirlo, ¿no? Ustedes recuerdan la historia, las 10 plagas, etcétera, ¿no? Que siempre estaban aquellos magos y encantadores de alguna manera tratando de imitar el poder de Dios, ¿no? Pero llegó un momento en el que los magos y encantadores ya no pudieron seguir imitando la obra de Dios y dijeron: esto es el dedo de Dios. Es decir, quedaron expuestos, humillados y reconocieron eso, ¿no? Éxodo capítulo 8, verso 19. Del mismo modo, dice Pablo, no irán más adelante. Es decir, pueden avanzar un poco en la iglesia, pueden arrastrar a los débiles, a los incautos, pero no pueden vencer la verdad de Dios ni detener su propósito. Tarde o temprano será evidente para todos la necedad de estos hombres, ¿no? Como lo fue la de aquellos magos. La insensatez de sus enseñanzas contrarias a la doctrina será evidente para la congregación. Es lo que le ha pasado a muchos de los falsos maestros de nuestro tiempo, que aparecieron hace un tiempo y todo. Y después con el tiempo ya quedaron expuestos, ¿no? Todo el mundo sabe que son falsos. Es más, hasta los medios de comunicación que no son creyentes, son seculares, los ha expuesto como delincuentes que le roban la plata a la gente, ¿no? Tarde o temprano se termina sabiendo. Y esa es la esperanza que Pablo quiere imprimir en Timoteo. Hay oposición, sí. Hay engaño, sí. Hay gente que seduce y se revela, sí. Pero no te asustes, Timoteo, no pierdas el control, no te desanimes. Dios siempre ha enfrentado opositores con diferentes actores, pero la historia se repite. Siempre Dios los ha puesto en su lugar. La verdad no está en peligro. Cristo siempre termina ganando, ¿no? Esa es la verdad, hermano. Así que al pensar en Janes, el que seduce, y Jambres, el que se revela, entendemos que Pablo está diciendo a Timoteo y a todos nosotros: esto no es nuevo, así ha sido antes, así es ahora, así será hasta la venida del Señor. Pero el desenlace siempre es el mismo. El error cae por su propio peso y la verdad de Dios permanece para siempre. Y eso es muy alentador para nosotros, ¿no? Por supuesto. Vivimos, hermanos, en tiempos peligrosos, pero aunque el engaño parezca poderoso y arrastre a algunos, tiene fecha de vencimiento, ¿no? Decía el profesor y pastor Pérez Millos: no debe haber inquietud cuando aparentemente progrese el trabajo destructor de algunos en la iglesia. Dios pone siempre las cosas en su sitio en el momento oportuno. Es necesario recordar que Jesús asegura que Él edifica su iglesia y no hay nadie ni nada que pueda impedir su propósito establecido en la soberanía que tiene como Dios. Qué hermosa seguridad, ¿no? A veces las iglesias sacuden un poco y parece como que Satanás ya está, destruyó toda la obra del Señor. No, no es así, hermanos. Debemos velar, por supuesto, hay que hacer nuestra parte, hay que ser fieles, hay que corregir el error, pero descansar también. A veces parece que el diablo está ganando la batalla en la iglesia. Sin embargo, Dios expondrá a aquellos ministros que se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Decía Pablo en
Corintios capítulo 11, ¿no? Así es, hermanos. Así que estemos, velando, pero confiados que la hora del Señor, ¿no? Hay algunas cosas en las que podemos pensar para terminar. Pablo no escribió estas líneas para que tengamos miedo, ni para que vivamos desconfiando de todo el mundo. Este debe ser uno de aquellos que mencionó el pastor el domingo. Lo evito, ¿no? Y así vamos evitando, no me junto, al final terminas solo, no te terminas juntando con nadie, ¿no? Tampoco se escribió para que veamos demonios detrás de cada sombra. Las escribió para la iglesia, la de Timoteo y la nuestra también, ¿no? Para que sepamos cómo mantenernos fieles en tiempos peligrosos. Ahora ya sabemos de la realidad en la cual nos toca servir al Señor. Postreros tiempos y tiempos peligrosos. Sabemos que el engaño siempre va detrás de los más vulnerables. De alguna manera somos todos, ¿no? Si nos descuidamos, y todos somos vulnerables, no es que acá uno es más fuerte que el otro. Y ya sabemos también el fin inevitable del error. El Señor triunfa. Así que corresponde ahora tomar ciertos recaudos. Estar atentos a algunas cosas. Primero, siempre que un creyente vive desconectado de la vida real de una iglesia local, lejos del rebaño y del cuidado pastoral, inevitablemente se vuelve una presa fácil. Sigo a Discovery Channel en Facebook. Me gusta mirar cuando los leones agarran a uno que está solito. Pero cuando está en manada, no, salen corriendo, ¿no? Bueno, de alguna manera eso pasa también acá. Un creyente desconectado del cuidado pastoral y de la vida congregacional. Y es presa fácil. Es muy orgulloso creerse como superior, no, a mí no me pasa nada, yo leo como un campeón, no es así. Tarde o temprano vas a ser una presa también. Así que tengamos cuidado. Ahora, no porque sea débil en sí mismo, ¿no? Sino porque Dios diseñó la iglesia para protegernos juntos. Los líderes no están para controlar, sino para velar, advertir y cerrar el paso a los engaños que se infiltran y terminan destruyendo vidas, ¿no? Por eso, hermanos, no den por sentado cualquier mensaje que escuchan por allí, que hable de Jesús o que suene un poco bíblico. El enemigo, ustedes saben, no trabaja con mentiras descaradas, ¿no? Sino con medias verdades para engañar, ¿no? Cosas que tienen apariencia de piedad. Así que pregunten, comparen todo con la Escritura, acérquense a los pastores cuando hay dudas. La fe madura no es crédula, es prudente. Una iglesia que discierne es una iglesia que se cuida y permanece fiel, ¿no? Segundo, si querés estar firme en tiempos peligrosos, fortalécete con la Escritura. Participá de la iglesia local. Buscá consejo. Confesá tus luchas. Confesá pecados. Alimentá tu alma. La fe no se fortalece sola, sino en comunidad. Bajo la palabra, con líderes que aman al Señor, ¿no? La mejor defensa contra el error no es el miedo, ¿no? Es una fe anclada en la verdad. Esa es tu responsabilidad y mía, ¿no? Y tercero, hermanos, no se desalienten por la maldad o por los escándalos religiosos que puede haber en una congregación. Ni siquiera por la apostasía que estamos viviendo, y nosotros lo estamos viviendo también, ni por quienes se apartan. No se escandalicen, tampoco entren en pánico, ¿no? Todo eso es parte del cumplimiento de los tiempos peligrosos que estamos viviendo, ¿no? Además, Cristo sigue siendo el Rey, la verdad sigue de pie y el engaño tiene fecha de vencimiento. Nuestra parte igual es perseverar fielmente al Señor, continuar con la carrera, sin ceder, sin acomodar la doctrina a la cultura, sin perder la calma. Que el Señor nos ayude a perseverar, ¿no? En tiempos peligrosos. Vamos a orar.